Pues muy buenos días, mi nombre es Daniel Nájar y estamos dándole continuidad a esta serie de pequeñas cápsulas que estoy haciendo, hablando del tema de finanzas del reino. A mí me llama la atención um, cómo, cómo seguimos separando los dos temas, el tema um, espiritual del tema material. Y le seguimos atribuyendo al tema espiritual un valor mayor que al tema material. Y aún lo digo y sé que muchos están pensando, pues así es, ¿no? No, querido, la Biblia dice que todo lo que fue hecho para su gloria. Así es que en un sentido todo lo material es espiritual, porque está hecho por Dios y para la gloria de Dios. Así es que la tierra y su plenitud, aunque está hecha de elementos físicos, es espiritual en el sentido de que es para su gloria, no para la nuestra. Y en ese sentido entran las finanzas. Por eso le llamamos finanzas del reino. Porque aunque este mundo se rige por su propio sistema financiero, en realidad todo lo creado es de Dios y todo lo que el hombre está disfrutando proviene de algo que Dios ha creado. Así es que como lo estudiamos en cápsulas anteriores, tú debes de tomar tu vida financiera como todo lo demás, como tu profesión, como tu casa, tu familia, tu vocación, en fin, todo lo que tienes y todo lo que haces, debes tomarlo y consagrarlo. Eso significa que estamos listos para dar una ofrenda de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras fuerzas, todo lo ofrendamos a Él. Eso le llamamos consagración. Y eso lo convierte en finanzas del reino. Es decir, cuando tú ofrendas, no estoy hablando de la ofrenda que sacas y das el domingo, no, cuando tú consagras tu vida financiera al Señor, pues la pones a su servicio y por eso le llamamos finanzas del reino. Ahora bien, el día de hoy te quiero hablar de que en realidad hay dos sistemas financieros en la tierra. Ya te acabo de decir que todo lo que hay proviene de lo que Dios creó. Así es que en realidad Satanás no es dueño de nada. Él no es dueño ni de la política, él no es dueño de la economía, él no es dueño de los negocios, él no es dueño de nada. Él es un ladrón, ¿ok? Eso debe quedar en claro. Porque fíjate que ahorita yo estoy por comenzar esta semana. De hecho, algunos ya lo comenzaron, el curso de finanzas del reino que tenemos en nuestra plataforma de Escuela de Liderazgo Emergente. Y me doy cuenta que algunos siguen luchando con el tema de que las finanzas sean de Dios. De hecho, puse el anuncio y una persona dijo, finanzas del reino. Caray, como sorprendido de que eso existiera. Bueno, yo te repito, todo es de Dios y para la gloria de Dios. Así es que lo que tenemos que hacer es consagrarlas. El punto es que los inconversos, las personas que no conocen a Dios, pues no consagran ningún área de su vida, no consagran su familia, no consagran su trabajo, no consagran su vocación y por lo tanto sus finanzas tampoco pueden estar consagradas. Así es que debemos entender que hay dos modelos trabajando en la tierra. Ahora, déjame ponerte una imagen con la cual tú puedes entender un poco mejor este asunto. La primera ya la puse anteriormente. Ahí la tienes a la vista. Si tú te das cuenta, es un gráfico que dice la tabla de prosperidad del reino. En esta tabla de prosperidad tenemos 4 círculos concéntricos. El círculo de en medio dice valores del reino. El que está un poquito más afuera dice habilidades y experiencias. El que le sigue dice influencia y posición. Y el de afuera dice dinero. Bueno, el orden de importancia en los valores del reino está precisamente de adentro hacia afuera. Así es que el valor superior en el reino de Dios precisamente son sus valores como la justicia, la paz y el gozo, según Romanos 14:17, porque dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es que en términos de prosperidad,
el valor más poderoso está en los valores mismos del reino de Dios, los cuales tienen que ver con el corazón mismo de Dios y quién es Él. El valor que le sigue tiene que ver con nosotros ya, que son las habilidades y experiencias que tenemos. Así es que tú tienes habilidades que fueron dadas por Dios. Estos son tus talentos. Esto es, algunos le llaman dones, porque los dones espirituales, las capacidades naturales se combinan para poder darte un perfil de persona productiva. ¿Ok? Recuerda que somos seres productivos. Muy bien, pues en ese sentido, seguimos con el tercer valor. El tercer valor tiene que ver con posición y con influencia. Y es un valor muy importante. De hecho, la Biblia dice que Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Él quiere darnos una posición de influencia. Él nos diseñó para ser cabeza. Por eso nuestra iglesia en Ciudad de México se llama Capitolio. Algunos preguntan, ¿por qué se llama Capitolio, pastor? ¿Y qué tiene que ver con la política? No, en realidad tiene que ver con la palabra caput, que significa cabeza. Y la palabra cabeza nos recuerda nuestra posición, la posición que la iglesia debería tener en la tierra. Por último, el círculo de menor valor en el reino es el dinero. Es lo que llamaríamos el valor inferior. Ahora bien, el dinero en realidad está basado en las cosas materiales. Es decir, aún en sí mismo en las cosas que Dios ha creado, como la tierra, como el petróleo, como los metales preciosos y otras cosas que tenemos. Así es que, si te das cuenta, acabo de definir el orden de la prosperidad en el reino. El problema es que cuando el hombre cayó en pecado, perdimos nuestra capacidad para mantener esas prioridades en orden. El pecado dañó nuestra capacidad de intimidad con Dios y eso hizo que todo el orden se alterara. Entregamos la administración a Satanás. La Biblia dice que el hombre está diseñado para ser el Capitolio, la cabeza, el caput en la tierra. Y en el momento en que caímos en pecado, esta autoridad la cedimos al enemigo y en un sentido nos volvimos esclavos del pecado e indirectamente esclavos de él. Ahora, Satanás no es creador y como no es creador, él no puede diseñar la forma en que el hombre puede ser prosperado. Porque la forma en que el hombre puede ser prosperado es un diseño divino. Así es que Satanás no lo puede inventar. Solamente tomó los elementos que ya existían y los cambió. Ahora quiero que veas la siguiente tabla. Esto es lo que hizo Satanás. Si te das cuenta, son los mismos 4 elementos que ya estaban diseñados por Dios. Y lo único que hizo Satanás fue invertirlos. El valor superior lo puso al centro, y es el dinero. Y luego como valor secundario dejó la influencia y la posición. En tercer lugar, dejó las habilidades y la experiencia, y como un valor inferior, casi olvidándonos de él, entonces dejó los valores del reino. ¿Te das cuenta? Esta inversión de valores lo que nos recuerda es que Satanás no es dueño de nada. Él no sabe inventar. Y yo creo que se les revuelve un poco el estómago cada vez que alguien les recuerda esto. No eres creador. No eres creador. Tienes que ser un ladrón, porque solamente puedes operar con lo que Dios ha creado. Así es que Satanás viene y roba el modelo de prosperidad de Dios para el que el hombre estaba diseñado, y lo que hace es invertirlo. Así es que ahora las personas están todo el tiempo preocupadas por el dinero. Si te das cuenta, esa es la preocupación número 1 en la tierra de las personas. Número 1. Le dedican las personas 8, 10, 12, 15 horas al trabajo para ganar dinero. No es que el problema no es que le dediquen tanto tiempo al trabajo, no. El problema es la motivación que tienen al trabajar, la cual es la productividad financiera. Ese es su mayor enfoque. En segundo lugar, van detrás del valor secundario, es decir, quieren a través del dinero lograr influencia y posición.
Son personas que lo que están anhelando es lograr posición y privilegios a través del lugar que ocupen. Y esto es totalmente contrario a la naturaleza de Dios, pero es afín a la naturaleza de Satanás, porque Satanás lo que busca es posición y privilegios. Él trató de robar el lugar de Dios. Por eso él dijo, según la palabra, subiré y seré semejante al Altísimo. Y trató de robar la posición de Dios. Y entonces la Biblia dice que el que había tratado de subir fue echado en tierra. Luego, el valor terciario que tenemos en esta tabla invertida de Satanás son las habilidades y experiencias. El hombre trata de utilizar toda su experiencia y habilidades precisamente para lograr influencia y posición, porque lo que quiere es dinero. Y por último, el tema es que el pecado ha hecho que nos olvidemos de lo profundo, que son los valores del reino. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando los valores del reino entonces se ponen al final, en realidad estás abortando tu naturaleza de hijo de Dios. Porque los hijos de Dios en realidad no nos interesa el dinero. Fíjate lo que te estoy diciendo. A los hijos de Dios no nos interesa el dinero. Es decir, no trabajamos por dinero. No dije que no lo quieras, no dije que el dinero sea malo. No, dije que no es nuestro interés. Es decir, no es aquello en lo que nos enfocamos. Ahora te quiero recordar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso en la tabla correcta del reino está al centro. Busca el reino de Dios y su justicia como el valor superior. Y entonces dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Eso significa que el dinero en el reino es la añadidura de Dios. El dinero llega en la añadidura de Dios. Necesitas enfocar tus fuerzas correctamente. Por eso yo te decía en clases anteriores, los cristianos no trabajamos por dinero. Los cristianos trabajamos por ser seres productivos. Los cristianos trabajamos porque nos parecemos a Dios. Los cristianos trabajamos porque no podemos estar quietos, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios activo. Así es que cuando un cristiano trabaja, no está pensando cuánto voy a ganar, está pensando cómo voy a dar gloria a Dios a través de lo que hago. Y entonces, cuando lo enfocas de esa manera, Dios se encargará de tu añadidura. Muy bien, como te puedes dar cuenta, Satanás lo único que hizo fue invertir los valores. Así es que creo que hay una historia en la Biblia, es una historia muy poderosa que ilustra esta tabla de prosperidad del reino. ¿Ok? Cómo nos debemos mover correctamente en los valores del reino. Y es la historia de Israel cuando estaba en Egipto. Y luego cómo sale de Egipto, cómo entra al desierto y cómo termina en la tierra prometida. Si te das cuenta, en Egipto ellos son esclavos, por lo tanto están en el nivel de pobreza. Y Dios los quiere sacar del nivel de pobreza porque ese no es su llamado. Espero que esto haga énfasis, haga eco en tu cabeza. Ese no es tu llamado. La pobreza no es tu posición. Yo te expliqué en clases anteriores que la pobreza en la Biblia nunca es puesta como algo valioso. La Biblia dice que Dios ama al pobre, pero aborrece la pobreza. La pobreza es parte de un sistema caído. Y Dios ama al pobre porque tiene misericordia de él. Así es que Dios quiere sacarte de la pobreza, así como sacó al pueblo de Israel por misericordia para llevarlo a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, en cambio, Dios tiene algo que llamamos la abundancia. La Biblia dice que la tierra prometida era una tierra que producía leche y miel. Wow, producía leche y miel. Así es que lo que tengo en Egipto es pobreza. Pero lo que tengo en la tierra prometida es abundancia. Así es que necesito un peregrinar que me lleve de una posición a otra. Tengo que salir de pobreza y tengo que moverme a prosperidad, a abundancia. Pero me faltan pasar por dos etapas. La etapa de lo indispensable y la etapa de lo suficiente.
Así es que si te das cuenta, estoy hablando de un proceso en 4 partes. En la red emergente nos gustan mucho los procesos, nos gusta mucho hablar de procesos porque sabemos que sin procesos no hay avance. La gente hoy quiere todo fácil, quiere todo rápido, quiere todo automático. Y hablando de finanzas, por eso la gente quiere comprar un boleto de lotería y sacarse la lotería. Pero en el reino todo va a través de procesos. El proceso en el reino es pobreza, lo indispensable, lo suficiente y lo abundante. 4 niveles. Como ya te hablé del nivel de pobreza en una clase anterior, me voy a concentrar ahora en los siguientes 3. Lo indispensable, lo suficiente y lo abundante. Y allí tenemos entonces el desarrollo de... Y allí tenemos el desarrollo de nuestro crecimiento a través del modelo financiero. Quiero que pongas mucha atención en lo que yo voy a estar comentando ahora, porque quiero enseñarte este proceso. Te voy a poner una tabla donde está representado como resumen lo que vamos a aprender en las siguientes cápsulas, en las siguientes semanas. Así es que recuerda que yo estoy dando esta cápsula los miércoles en la mañana. Si estás interesado en este tema, mantente conectado estos días. Y los demás también, lunes, martes, jueves y viernes, porque tenemos otros temas con otras personas, con otros miembros del equipo. Pero si estás siguiendo el tema de finanzas, entonces esta es la progresión que voy a llevar. Quiero que mires esta tabla. Ahí está. Son los 3 niveles de los que te estoy hablando. El nivel de lo indispensable, el nivel de lo suficiente y el nivel de lo abundante. Ahora la voy a repasar muy rápidamente como resumen, pero la realidad es que la vamos a ver las siguientes semanas. En el nivel de lo indispensable, tú recibes. En el nivel de lo suficiente, compartes. Y en el nivel de lo abundante, estás dando. En el nivel de lo indispensable, el área de tu vida que se está trabajando es tu necesidad. En ese nivel apenas estás pensando en tus necesidades. En el nivel de lo suficiente ya estás pensando en tus deseos. Pero en el nivel de lo abundante se está reflejando tu corazón. En el nivel de lo indispensable, Dios quiere que tú agradezcas. En el nivel de lo suficiente, Él quiere que tú aprendas a administrar. Y en el nivel de lo abundante, Él quiere que tú transfieras. En el nivel de lo indispensable, el pecado contra el que vas a luchar es la desconfianza. Por eso el Señor Jesús va a decir constantemente, no se preocupen, no se preocupen. Cuando habla de dinero, no se afanen. En el nivel de lo suficiente, tu problema va a ser con algo que llamamos egoísmo. Y en el nivel de lo abundante, tu problema va a ser la avaricia. Ahora, en el nivel de lo indispensable, el dinero lo obtienes a través de tu trabajo. En el nivel de lo suficiente, tú estás trabajando y administrando. Y en el nivel de lo abundante, estás administrando porque el dinero ya está trabajando para ti. Ahora recuerda que en el nivel de lo indispensable, tú estás dando diezmos. En el nivel de lo suficiente, estás dando diezmos, ofrendas y limosnas. Y en el nivel de lo abundante, como cristiano, estás transfiriendo todo lo posible. Esto es lo maravilloso en el reino. Cuando tú te estás moviendo en las finanzas del reino, empiezas a producir riqueza para poder transferirla. Por último, en el nivel de lo indispensable, lo que te mueve es el honor. Es decir, entregas tu diezmo por honra. En el nivel de lo suficiente, entregas tus diezmos, ofrendas y limosnas por amor. Y en el nivel de lo abundante, tú entregas y transfieres tu riqueza como un medio de adoración. Wow, no sé cómo decirte lo poderosa que es esta tabla que te acabo de mostrar. Quisiera en verdad profundizar, que esto lograra entrar con peso en tu espíritu. Para mí entender esto cambió mi vida. Hoy puedo dar a finanzas del reino porque entendí ese proceso. Porque mi esposa y yo lo estamos viviendo. Y te quita tanta carga. Mira, a mí me duele mucho ver cristianos y particularmente pastores en esta etapa de la contingencia, verlos sufriendo por dinero. Y
y creen, la mayoría cree que tiene problemas de dinero. Pero no está teniendo problemas de dinero, está teniendo problemas de paradigmas. Sus problemas no están en su cartera, están en su cabeza. La razón por la que están en su cabeza es porque creen las cosas equivocadas. Y como creen las cosas equivocadas, operan de manera equivocada en el reino. Por eso el trabajo número uno de Satanás es engañarte. Por eso el nombre de Satanás es padre de mentira. Porque todo lo que Satanás tiene que hacer para robarte es meter ideas equivocadas en tu cabeza. Lo que Satanás está haciendo es cambiando la verdad por la mentira. Y fíjate bien lo que te voy a decir. No hay un tema en el que Satanás esté tan concentrado en engañar a la gente como en el tema financiero. Porque teniendo a la gente engañada en el tema financiero, él logra seguir siendo el príncipe de este mundo. Esto que te estoy diciendo es muy poderoso. Y te voy a decir cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es que la iglesia no lo entiende. Que hay un montón de cristianos que no logran entender esto. Y siguen viviendo, siendo cristianos, escúchame, siendo cristianos, siguen viviendo en el modelo de Satanás. Con la tabla de los círculos que te enseñé todavía la tienen invertida y sin saber cómo vivir el proceso de la pobreza, lo indispensable, lo suficiente y lo abundante. No saben cómo vivir ese proceso. Así es que esto es muy, muy, muy poderoso para Satanás. Mantenernos engañados con las ideas equivocadas. Recuerda, tu problema no está en tu cartera, está en lo que crees, en tu cabeza. Por eso yo dedico tiempo a enseñar finanzas. La gente a veces me critica porque cree que me interesa el dinero. El dinero es lo último que me interesa. Lo que me interesa es que aprendas cómo mover las riquezas a favor del reino. Y la única forma de hacer eso es entendiendo el orden de Dios. Por eso tengo ese curso de finanzas del reino en la Escuela de Liderazgo Emergente en línea. Le dedicamos 8 horas a estudiarlo. La razón por la que hacemos eso es porque queremos ver más cristianos libres. A mí me duele ver cristianos que luego no traen ni para el camión, que no tienen para comer, que no saben cómo poner un negocio, que están con sus alacenas vacías. Eso no está bien. Tenemos que ser libres de eso y pedirle a Dios su bendición para avanzar. No solamente para ti, sino para que puedas ayudar y bendecir a otros. Oh Dios, quisiera hablarte más de esto como una predicación, pero quiero que esto siga siendo un estudio. Así es que te estoy invitando a que sigamos aprendiendo. ¿Está bien? Y también por eso creo que es importante que me ayudes a compartir estas cápsulas. Si estos videos cortos te sirven, por favor, dale compartir para que otros puedan seguir creciendo. Así es que déjame seguirte hablando del proceso. El proceso de Israel fue salir de Egipto e ir a la tierra prometida. Y el Señor lo llevó de Israel a la tierra prometida. Pero se quedó 40 años atorado. Fíjate bien, un viaje que debió haber durado 3 semanas, 5 semanas, dependiendo de la velocidad, por el tamaño del pueblo que era. Un viaje que era de 1 mes promedio, se convirtió en 40 años, querido. ¿Por qué se convierte en 40 años? Bueno, porque ellos llevaban la mentalidad equivocada. Te acabo de decir que no tienes un problema de dinero, tienes un problema de mentalidad. El problema es que ellos llevaban 440 años en Egipto. Prácticamente toda esa generación se había creado como esclava. Así es que tenían mentalidad de esclavos. Y escúchame, no puedes entrar a la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No puedes avanzar hacia las bendiciones que Dios tiene para ti con una mentalidad de pobreza, de indigencia espiritual, de indigencia material. Tienes que romper esos paradigmas para que te puedas mover. Porque no puedes entrar a la tierra prometida con mentalidad de esclavitud. No puedes heredar promesas de bendición con mentalidad de pobreza. Y esto es lo que sucedió. Cuando Dios le dice a Moisés, antes de la última plaga, recuerda que la última plaga fue la muerte de los primogénitos.
Antes de que salieran con esta última plaga, Dios le dice a Moisés, dile a las mujeres de Israel que vayan con las amas, con las mujeres egipcias, y les pidan recursos. Les digan, ya nos vamos a ir. Así es que suéltenlo. Ahora sí que suelten lo que tengan. Viene la plaga. Y entonces estas mujeres van con las mujeres egipcias. Y las mujeres egipcias están con su dolor. Porque han pasado 10 plagas. 10 plagas que les han atormentado, que les han traído destrucción. Les han traído muerte. Y ellas saben que es a causa de la necedad de Faraón de tener allí al pueblo de Israel. Así es que lo que hacen es soltar todo lo que tenían. Dicen, mira, te doy lo que quieras, pero ya vete. Váyanse de aquí, por favor. La Biblia dice que cuando Moisés sale con todo el pueblo de Israel, dice que saquearon Egipto. Así literalmente dice la Biblia, saquearon a Egipto. Eso significa que salieron con carretas cargadas de recursos que habían sido entregados por las familias egipcias con tal de que ellos ya se fueran. Esa era la riqueza de Egipto que Dios había preparado para que ellos entraran a la tierra prometida. Te lo voy a repetir. Dios prepara tu riqueza para llevarte a tu tierra prometida. No te saca de Egipto con las manos vacías. Hay personas que se convierten y creen que no traen nada en las manos. ¿Sabes por qué creen que no traen nada en las manos? Otra vez, porque tienen un problema de mentalidad. Gente que cree que no sabe hacer nada. Y, yo no sé hacer nada, pastor. No seas sonso, no digas esas cosas. Tienes habilidades, tienes capacidades, tienes dones, tienes talentos, tienes la bendición de Dios, tienes un cerebro, tienes todo lo que necesitas para ser una persona productiva. Y si alineas el sistema con Dios, si alineas tus prioridades con Dios, Él te va a bendecir. Así es que salen de Egipto con carretas llenas de recursos, con oro, con plata, con piedras preciosas. Ahora van caminando y entran al desierto. Y todavía detrás de ellos Dios acaba con Faraón en el mar y lo destruye. Wow. Y cuando les empieza a dar, escucha esto, cuando les empieza a dar un poquito del sol, empiezan a quejarse. Va de nuevo, quejarse. Empiezan a quejarse. Ay, está haciendo mucho calor, aquí no tenemos ni agua. Nos vamos a morir de hambre. No tenemos que comer. No tenemos que beber. Mira lo tonto de la imagen. Pon atención en esto. Van empujando carretas llenas de recursos y van quejándose porque no tienen que comer. Así somos los creyentes a veces. Estás cargado de bendiciones y vas empujando tus bendiciones y quejándote de que no tienes lo que necesitas. ¡Wow! Claro, algunos están pensando, pastor, pues es que no había un Oxxo en la esquina para usar, intercambiar. ¿No te das cuenta que el que te dio los recursos te los cambia por comida? ¿No te das cuenta que el que te ha habilitado para toda buena obra te ha preparado para que conviertas eso en recursos financieros que tu familia necesita? Insisto, no tienes un problema de dinero, tienes un problema de mentalidad. Así es que el pueblo de Israel empieza a quejarse. Y cuando se empieza a quejar, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, todo el tiempo quejándose, hartan a Dios. Y Dios dice, estoy cansado de este pueblo, me voy a deshacer de él. Moisés tiene que intervenir a favor del pueblo y le dice, no los destruyas, por favor, ¿qué van a decir de ti? Así literalmente, ¿qué van a decir? Que sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto. Y Moisés intercede
Y Dios tiene misericordia del pueblo una vez más. Pero eso trae una consecuencia. Y Dios dice, los voy a poner a vagar 40 años en el desierto. Para darles dos lecciones. Aprenderán a manejar lo indispensable y aprenderán a manejar lo suficiente. Y cuando aprendan a manejar lo indispensable y lo suficiente en un tiempo de prueba de 40 años, entonces los meteré a la tierra prometida. Y de eso es de lo que te quiero hablar en las siguientes intervenciones. Te voy a hablar del nivel de lo indispensable y cómo Dios usó el desierto para pasarle estas lecciones al pueblo de Israel y cómo usó el mismo desierto para enseñarle las lecciones de lo suficiente, de tal forma que su corazón, más bien su mente primero y luego su corazón, estuviera preparada. Digo primero su mente porque cambió sus paradigmas y luego alteró su corazón para que pudieran entrar a la tierra que fluye leche y miel. Déjame orar por ti para que el Señor sea contigo en esta aventura de cambiar tus paradigmas y ser bendecido. Oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por cada una de las personas que están viendo este video. Gracias porque sé, Señor, que les estás abriendo un nuevo panorama